Buen día a todos. Vamos a compartir esta mañana esta charla sobre tumores del sistema nervioso central. Lo primero que tenemos que recordar es la clasificación de los tumores que sugiere la Organización Mundial de la Salud, en la cual dividimos los tumores primarios del sistema nervioso central, que son los 11 primeros, y las metástasis, que, como ustedes ven en la pantalla, son 10 veces más frecuentes que los tumores primarios. Mencionamos que de los tumores primarios, los más frecuentes son los que vienen de las células de la glía, que llamamos gliomas, que representan el 50% del total. Después le siguen en orden decreciente de frecuencia los que vienen de las meninges o meningiomas, que representan el 20%, los tumores de las vainas nerviosas, que se llaman neurinomas, el 10%, los adenomas de hipófisis, el 10%, y después tenemos una serie de tumores más raros, que representan el 10% en total, de los cuales mencionamos el tumor de los restos embrionarios, como el craneofaringioma, los que provienen de la neurona, que se llaman neuroblastomas, los linfomas, que provienen de la microglía, los pinealomas, que provienen de la glándula pineal, los tumores que provienen del hueso o músculo de la caja craneana, que son osteosarcomas o rabdomiosarcomas, los tumores de los plexos coroideos, son papilomas, o los tumores de los vasos sanguíneos, hemangioblastomas. Vamos a recordar entonces las células gliales de las cuales provienen los gliomas. Y vamos a decir entonces, los oligodendrocitos son las células que proveen de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central, las células ependimarias, que son las que tapizan las cavidades ventriculares, la microglía, que representa el sistema inmunitario a nivel del sistema nervioso central, los astrocitos, que forman lo que llamamos la barrera hematoencefálica y que con sus pies chupadores va a proveer de todos los elementos nutricios que requiere la neurona: el agua, el oxígeno y la glucosa. También vamos a mencionar las células de Schwann, que forman la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, los gliomas maduros se clasifican en astrocitomas, oligodendrogliomas o ependimomas, según la célula, el estirpe histológico del cual provengan. Los inmaduros son glioblastomas. Los gliomas se clasifican en 4 grados: el 1 más leve, como por ejemplo el astrocitoma pilocítico, es más benigno porque es de crecimiento lento, mientras que el grado 4, el más grave, que se corresponde al glioblastoma multiforme, es muy anaplásico, de crecimiento muy rápido y por lo tanto sin tratamiento tiene una sobrevida muy corta. Habíamos mencionado que las metástasis son los tumores intracraneanos más frecuentes, que superan a los tumores primarios en relación de 10 a 1, y que provienen de tumores primarios del pulmón, del carcinoma broncogénico, del carcinoma mamario, del carcinoma renal o del melanoma maligno, en orden decreciente de frecuencia. Vamos a mencionar el cuadro clínico de algunos de los tumores más frecuentes. Estamos siempre apuntando al diagnóstico que debe realizar el médico general, el médico de primer nivel de salud. Cuando detecta lo más precozmente posible la presencia de una masa ocupante intracerebral, obviamente le permitirá a su paciente acceder a un tratamiento adecuado y mejorar la expectativa de vida y de recuperación. Entonces, con respecto a los adenomas hipofisarios, se dan sobre todo en mujeres entre 20 y 40 años y se dividen en funcionantes y no funcionantes. Los funcionantes generalmente van a ser detectados por el endocrinólogo o el ginecólogo, porque estamos hablando de tumores
secretores en exceso de alguna de las hormonas de la hipófisis. Por ejemplo, el prolactinoma, con exceso de secreción de prolactina, va a producir un síndrome de amenorrea galactorrea. Un tumor productor de hormona de crecimiento producirá en el adulto acromegalia. Y por el lado de la secreción excesiva de ACTH, ese tumor de hipófisis va a producir un síndrome de Cushing. Por el lado de los no funcionantes, son tumores que van a dar síntomas en la medida que van aumentando de volumen y comprimen las estructuras vecinas. En el caso del adenoma de hipófisis, lo que tiene más cercano por arriba de la hipófisis es el quiasma óptico. Entonces, en la medida que ese tumor aumenta de tamaño, va a comprimir el quiasma y va a producir ese defecto de campo que ustedes ven ahí en la imagen abajo a la izquierda, que llamamos hemianopsia bitemporal. Las dos partes, las dos mitades externas o laterales de ambos campos visuales va a estar ciega. Hemianopsia bitemporal. Vamos a mencionar las características del neurinoma del acústico. Dijimos que los neurinomas son los tumores de las vainas nerviosas a nivel periférico y que provienen de la célula de Schwann. Por lo tanto, lo llamamos es un schwannoma. El neurinoma del acústico se forma a nivel del conducto auditivo interno, como ven ustedes en la imagen de arriba, y en esa fase intracanalicular es un tumor benigno que va a dar síntomas por compresión. Y va en esta fase, dentro del conducto auditivo interno, va a comprimir al nervio coclear, dando hipoacusia del mismo lado de la lesión, al nervio vestibular, provocando síntomas de vértigo periférico, y al nervio facial, provocando una paresia de la hemicara homolateral a la lesión. Si aún con todos estos síntomas no se diagnostica este neurinoma, el tumor sigue creciendo, sigue ganando espacio y lo hace ya por fuera del conducto auditivo interno y se instala y se ocupa el ángulo pontocerebeloso, es decir, el espacio que queda entre la protuberancia hacia adelante y el cerebelo hacia atrás. Por lo tanto, en esta fase extracanalicular, el neurinoma va a producir hacia arriba, compresión del trigémino, del quinto par craneal, lo cual podría producir una hipoestesia de la hemicara. Hacia abajo, comprime los pares bajos, pudiendo producir disfagia y disfonía. Y hacia atrás, comprimirá el cerebelo, provocando ataxia. En general, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el médico de primer nivel de salud para poder tener a tiro cuáles son los síntomas con los cuales se va a producir o se va a presentar un tumor cerebral? Primero tenemos que decir que hay un pico de incidencia en la infancia de localización infratentorial y un segundo pico en el adulto de 50 a 70 años de localización supratentorial. Entonces, esa localización hace que los síntomas de presentación sean completamente distintos en el niño y en el adulto. En el niño, la localización más frecuente es el cerebelo, la protuberancia, nervio óptico o quiasma. Y por lo tanto, los síntomas de presentación serán ataxia, cefalea y alteraciones visuales o alteraciones visuales según la localización. Cuando localiza en la fosa posterior del cerebro, obviamente tiene poco espacio para expandirse esa masa ocupante y producirá rápidamente síntomas de hipertensión endocraneana. En cambio, en la localización supratentorial, que es la más característica del adulto, el tumor localiza en los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, la clínica del tumor va a ser el déficit focal o la presencia de convulsiones. Recuerden ustedes entonces, un adulto sin antecedentes previos de epilepsia que debuta entre los 50 y 70 años con una convulsión, lo primero que tenemos que descartar es la presencia de un tumor cerebral. Lo otro, por supuesto, es el déficit focal que va a producir esa masa que está comprimiendo las estructuras de un determinado
lóbulo del cerebro y por lo tanto repasaremos esos síntomas relacionados con cada lóbulo que llamamos síndromes lobares. Con respecto al síndrome de hipertensión endocraniana, recordamos la tríada clínica: cefalea, vómitos en proyectil y papiledema. La cefalea del tumor, la cefalea tumoral, es una cefalea gradativa, es decir, que va aumentando paulatinamente con el transcurso de los días o semanas. No es una cefalea súper intensa. Y el paciente la refiere sobre todo al levantarse a la mañana, se levanta con dolor de cabeza, vomita y en la medida que se mantiene levantado, mejora el dolor de cabeza. Obviamente que debido al aumento de la presión endocraniana, mientras el paciente descansa en decúbito, se acumula o hay una disminución del retorno venoso hacia el corazón y eso aumenta la presión endocraniana. El vómito en proyectil, como dijimos, un vómito sin náuseas y la presencia de edema de papila. Entonces vamos a recordar un poco la fisiopatología de la hipertensión endocraniana para comprender los síntomas que van a ir apareciendo. Mecanismos de compensación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una masa ocupante dentro de la caja craneana, que es una caja rígida e inextensible? Obviamente, las estructuras normales intracraneales, el líquido, el compartimiento vascular y el parénquima van a tratar de ceder espacio para que esta masa no descompense la presión endocraneana. El primero que va a ceder espacio es el líquido cefalorraquídeo, desplazándose hacia el exocráneo, es decir, hacia las cisternas de la base y a través de los distintos agujeros anatómicos, como por ejemplo el conducto óptico, y entonces nos permite verlo con un simple fondo de ojo y vamos a observarlo en forma de edema de papila. Si la masa sigue creciendo y todavía no es diagnosticada, el segundo elemento que va a ceder espacio va a ser el compartimiento vascular. Y la parte que puede colapsarse para ceder espacio son justamente las venas. Se va a producir un colapso venoso, comprimiendo las vénulas adyacentes al tumor. Eso va a producir un aumento de la presión venosa, de la presión capilar y de la tensión arterial. Este paciente va a empezar a tener hipertensión arterial. Pero como la éstasis venosa produce aumento de dióxido de carbono, esto va a influir en los centros vulvares que van a empezar a funcionar mal y van a provocar entonces bradicardia y bradipnea. Esa combinación de hipertensión con bradicardia y bradipnea se llama fenómeno de Cushing y es característico de la hipertensión endocraniana. Si todavía esta masa ocupante no es diagnosticada, sigue aumentando de tamaño, entonces será el parénquima encefálico que va a tratar de desplazarse para cederle espacio a la masa, produciendo entonces las hernias encefálicas. Vamos a mencionar en qué lugares se pueden producir estas hernias encefálicas. En el caso 1, que van a ver ustedes en el esquema, la hernia subfalciforme se produce cuando hay una masa ocupante a nivel del área frontal. Y entonces el lóbulo frontal busca expandirse por debajo de la hoz del cerebro, comprimiendo el lóbulo frontal contralateral y produciendo una paresia en ambos miembros inferiores. El ejemplo 2, la hernia temporal media, el cerebro desciende hacia la línea media a nivel del borde libre de la tienda del cerebelo y va a comprimir el mesencéfalo, la vía piramidal y el sistema reticular activador ascendente, produciendo coma y rigidez de descerebración. Si la herniación es más lateral y se hernia el uncus del hipocampo, sería el ejemplo 3, va a comprimir primeramente el tercer par, provocando una anisocoria. Finalmente, el ejemplo 4, la hernia amigdalina, es la más grave de todas. Se hernia la amígdala del cerebelo hacia el agujero occipital, provocando una compresión de los centros respiratorio y vasomotor vulvar y provocando la muerte del paciente. Vamos a repasar rápidamente los signos deficitarios focales relacionados con cada uno de los lóbulos.
En el caso de que el tumor localice en el lóbulo frontal del cerebro, esperaremos encontrar una alteración del área motora, lo cual va a provocar una hemiparesia o hemiplegia contralateral a la lesión. Si la lesión se encuentra del lado del hemisferio dominante, puede afectar también el área del lenguaje, provocando una afasia de expresión. Y lo más importante a recordar con respecto a los síntomas frontales es con respecto al cambio de carácter, porque el área que llamamos prefrontal del cerebro tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas y también con el control inhibitorio de nuestras conductas. Entonces, un cambio de carácter, vamos a decir, progresivo en el término de semanas, ¿no? Subagudo, no lentamente progresivo como una demencia que lleva años de evolución, sino una cuestión de semanas en el cambio de carácter de una persona, cambio de conducta hacia la desinhibición y la impulsividad, o por el contrario, ánimo depresivo, falta de motivación, o un síndrome disejecutivo que no puede realizar tareas habituales, eso tiene que llamar la atención y pensar que puede tratarse de un tumor cerebral. En el caso de la localización temporal, lo habitual es la presencia de convulsiones, pero en este caso las crisis van a ser parciales complejas, por lo menos en el inicio. Es decir, recuerden ustedes la ausencia temporal, la característica de la desconexión o lapsus, con automatismos, que el paciente puede realizar algún tipo de movimiento durante la crisis y que puede después hacer una generalización tónico-clónica. En general, cuando la localización del tumor es temporal, la forma de presentación es más bien la crisis epiléptica. En el caso del síndrome parietal, obviamente se encuentra el área de la sensibilidad somática y por lo tanto el síntoma deficitario va a ser la hemihipoestesia contralateral, es decir, va a sentir adormecimiento, falta de sensibilidad en el hemicuerpo contralateral a la lesión. Si está del lado dominante, agregará una fascia de comprensión, porque está afectando el área de Wernicke. Si está en el hemisferio no dominante, pueden aparecer signos de extinción sensorial o heminegligencia. Es la dificultad para reconocer a un estímulo provocado en el lado contralateral a la lesión. Puede ser visual, auditiva o táctil la heminegligencia o la extinción sensorial. Por ejemplo, acá les muestro un ejemplo de mi negligencia visual. Le pedimos al paciente que copie cualquiera de estos dibujos sencillos, un reloj, una casita, un gatito, y fíjense que él reconoce solamente el estímulo visual del hemicampo derecho. Lo que cae en el área izquierda de su campo visual no lo reconoce. Eso es heminegligencia. Finalmente, si el tumor localiza en el área occipital, como ustedes recordarán, se encuentra el área visual y por lo tanto aparecerán defectos de campo, son los de que están los dos esquemitas de más abajo, la hemianopsia homónima contralateral a la lesión o la cuadrantopsia contralateral a la lesión. Con respecto al diagnóstico de los tumores cerebrales, cuando uno lo sospecha, el método de primera elección para pedir es la resonancia encefálica con contraste. Ustedes fíjense en la imagen, a la izquierda tienen un meningioma que sin contraste. La imagen de la izquierda está sin contraste y fíjense que la intensidad de señal del tumor es bastante parecida al tejido normal, tejido sano. Entonces, muy importante pedirlo con contraste, que es la imagen que se ve a la derecha, porque al inyectar la sustancia de contraste realza perfectamente y se ve la extensión del tumor. Para ir terminando, decimos con respecto al tratamiento del tumor, bueno, obviamente se deberá realizar una biopsia de tal manera de saber cuál es la estirpe histológica del tumor. Con frecuencia, si el cirujano puede extirpar la masa ocupante, en el mismo momento de la extirpación hace la toma biópsica para asignarle entonces un grado al tumor
Del grado 1 habíamos dicho el de crecimiento más lento, el más benigno. De grado 4 el que crece muy rápido es muy anaplásico, porque entonces, de acuerdo a ese grado del tumor, se definirán las terapias a seguir. El tratamiento de elección, por supuesto, tanto para los tumores primarios como para las metástasis, se basa en la resección quirúrgica y en la radioterapia. En metástasis múltiples, la radioterapia es de elección y la respuesta depende de la radiosensibilidad del tumor. Los corticoides son útiles para reducir el edema tumoral. Se considera el agregado de quimioterapia en tumores más malignos, más anaplásicos, con mal pronóstico. Con respecto al pronóstico, decimos que los factores que pueden influir en el pronóstico de los tumores cerebrales, obviamente el tipo de tumor, la estirpe histológica, la velocidad de crecimiento, el lugar en el que se encuentra ubicado, que permitirá o no su extirpación, la posibilidad de extraer el tumor completo mediante cirugía y el estado general del paciente. Eso es todo por hoy. Espero que estos datos les hayan sido de utilidad y que lo puedan aprovechar cuando ustedes tengan a su cargo la práctica profesional. Nos vemos en la próxima clase.